En el plan de cuentas vamos a ver la definición, las características, la codificación, los aspectos que se debe considerar, la estructura que debe tener un plan de cuentas y vamos a revisar dos modelos de un plan de cuentas. Sí, esto ya habíamos visto lo que es la cuenta. Ahora, ¿qué es el plan de cuentas o a qué se refiere como codificación de cuentas? El plan de cuentas es una lista en la cual vamos a detallar de manera ordenada y sistemática todas las cuentas, ¿sí? Estas cuentas están conformadas mediante los elementos de los estados financieros. En ellas está el activo, el pasivo, el patrimonio. También las cuentas que pertenecen a los elementos de los estados de resultados. En este caso puede ser el ingreso, el costo y el gasto. Entonces, prácticamente el plan de cuentas es una lista detallada, ¿no? En la cual yo defino las cuentas que pertenecen a los diferentes elementos. Repito, en este caso sería el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. ¿Qué contiene un plan de cuentas? El plan de cuentas contiene un código en el cual le define numéricamente a una cuenta, el nombre de la cuenta contable, ¿sí? En sentido de su clasificación. Esta clasificación se la realiza de manera razonable en base a la información financiera que determina o que le determina a una empresa. ¿Sí? ¿Para qué me sirve el plan de cuentas, chicos? Para qué será que me sirve este denominado plan de cuentas? El plan de cuentas facilita porque mediante el registro de las transacciones o hechos económicos, uno se puede tomar en consideración las partidas contables o cuentas contables que se van a utilizar en dicha contabilización. Sí, al tomar en cuenta que tenemos un listado en el cual está ordenado, clasificado, las personas que son responsables del registro contable, en este caso el contador o el auxiliar contable, va a poder identificar fácilmente las cuentas que corresponden a cada transacción. Ahora, para poder diseñar un plan de cuentas, primero hay que reconocer o tomar en consideración la identificación de la actividad que desarrolla la empresa. ¿Sí? Siempre hay que tomar en consideración la actividad que desarrolla la empresa, el tamaño de la empresa, cómo está organizada, cuál es su estructura administrativa, cuáles son sus normas que le competen en sentido de la actividad que desarrolla, ¿sí? Y otras normas más, como aquellas que son denominadas como normas contables. Esto va a permitir que incluso tome forma en un listado todos los elementos que hace un momento había mencionado, ¿sí? Para determinar y formular un plan de cuentas. Ahora, ¿qué características tiene? Sí, ¿qué características tienen? Déjenme. Sí, ¿qué características tienen, chicos? En el plan de cuentas hay que tomar en consideración que este debe elaborarse de una forma en que permita conseguir o cumplir los objetivos de la contabilidad, ¿no? Las características son de manera jerarquizada. Déjenme revisar, me parece que no les he puesto. A ver, entonces estaba mencionando, chicos, que para ejecutar un plan de cuentas, sí, para ejecutar un plan de cuentas, teníamos que tomar en cuenta las necesidades específicas de la información que requiere una empresa informar al usuario. Yo les había mencionado en la clase anterior en donde que habíamos hablado que el plan de cuentas para las empresas privadas teníamos que considerar primero el tipo de empresas en el cual se va a desarrollar dicho catálogo de cuentas. Otra, debíamos determinar la actividad que desarrolla y en base a ello, bajo un criterio profesional del contador, desarrollar un plan de cuentas en las empresas privadas. ¿No es cierto? Ahora, tomen en consideración, chicos, que yo en clases anteriores, sí, que hemos visto ecuación contable, partida doble, cuenta contable, yo les he venido hablando de, primero, la definición del tipo de empresa. Y para la definición del tipo de empresa hemos considerado en todas las clases anteriores la clasificación por la actividad. ¿Por qué?
Porque para nosotros poder generar información y registro de dicha información de los hechos económicos, hemos tenido que tomar en consideración las actividades que desarrollan las empresas. Entonces, igual, para poder desarrollar un plan de cuentas, hay que considerar ello también, es decir, la actividad que desarrollan las empresas. En el caso de las empresas comerciales, no se parece a una empresa, por ejemplo, tomando en consideración una industrial. Ahora, ¿por qué no se toma en consideración una similitud? Porque el manejo de sus inventarios son distintos, tomando en consideración que las empresas comerciales compran y venden. ¿Sí? En el caso de las empresas, en cambio, industriales compran, producen y venden. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? En que su información no va a ser la misma. Entonces, por ejemplo, como les mencionaba, en la ejecución del plan de cuentas, para elaborarse, tiene que primerito el objetivo, plantearse como objetivo el cumplir las necesidades específicas de información que requiere cada empresa. Y es por eso que hay que tomar en consideración ciertas características. ¿Cuáles son las características que hay que tomar en consideración para el desarrollo de un plan de cuentas o en el plan de cuentas? Primero tiene que ser jerarquizado. ¿Qué significa que tiene que ser jerarquizado? Este debe permitir tomar en consideración diferentes niveles de clasificación para las cuentas. Sí, siempre hay que tomar en cuenta que hay que jerarquizar un plan de cuentas, hay que tener diferentes niveles de clasificación. Sí, en donde va a estar considerado categorías, partidas, subcuentas, partidas en donde que van a estar inmersas incluso las subcuentas, ¿no? Que ya habíamos también hablado. Entonces, categorías, partidas y subcuentas es prácticamente los niveles más básicos que debe tener un plan de cuentas. Entonces, tiene que tener dicha característica de ser jerarquizado. Tiene que tener una adecuada clasificación. Asimismo, las cuentas contables por su naturaleza tienen una cierta definición, ¿sí? Y esas definiciones o características que tiene cada cuenta tiene que ser clasificada de manera adecuada. Es decir, las cuentas contables deben realizarse bajo una codificación en donde se defina una normativa. ¿Sí? Donde que se define una normativa, es decir, clasificada según los elementos a los que pertenecen, ¿sí? Tomando en consideración ciertos criterios dentro de cada uno de los elementos. Y estos nos basamos en base a una normativa contable vigente, ¿sí? Que en este caso son las normas que ya habíamos tratado, que son las NIF, las NIG, las CINIF, las CIF, ¿sí? Y las NIF para pymes. Ahora, también que tiene que tener el plan de cuentas, tiene que tener una claridad en la denominación de las cuentas. Es decir, nosotros para poder ubicarle dentro de un plan de cuentas, dentro de una jerarquización a la cuenta contable tiene que estar bien nombrada y tener en consideración una denominación clara y que sea concisa. Eso ya vimos en el plan, en lo que es cuenta contable, ¿se acuerdan? Habíamos visto que las cuentas tienen que estar bien definidas y que tenía que tener tres aspectos. Tienen que ser específicas, explícitas y completas. Entonces dice, en base a dichos criterios de explicidad, que tiene que ser completa y específica, se podrá clasificar la cuenta en el plan de cuentas o podrá codificarse. Entonces tiene que tener esa característica. Otra característica tiene que ser flexible, es decir, tiene que el plan de cuentas ser estructurado de tal manera que me permita, sí, que me permita poder agregar incluso categorías o partidas contables a dichas categorías en el plan de cuentas. Entonces no es una camisa de fuerzas en el cual una vez generado por primera vez el plan de cuentas no se va a poder incluir más cuentas o más categorías, ¿no? Entonces dice que sí se va a poder realizar, que de ello lo único que hay que hacer es tomar en consideración que el plan de cuentas hay que dejarle estructurado de tal manera su codificación que permite el ingreso de más categorías o del ingreso de más partidas contables. Entonces, eso va a permitir
que podamos ampliar más la información. Sí, vamos a poder permitirnos ampliar más la información. Entonces, prácticamente tiene que tener esa característica de flexibilidad. Ahora, la codificación de las cuentas. ¿Sí? En la codificación de las cuentas, chicos. ¿Qué es la codificación? Sí, ahora ya vamos a entrar en materia ya de ejecución de un plan de cuentas. ¿Qué es la codificación dentro de una cuenta? La codificación es asignar una numeración o letras, pero que tenga una forma sistemática, ¿sí? A cada cuenta, identificando a cada uno de los elementos, categorías, partidas, cuentas y subcuentas. ¿Qué es la codificación de las cuentas? Es darle una numeración, ¿sí? Una numeración o asignarle una serie. Esta puede estar compuesta por números o letras. Regálenme un segundito, chicos. Bueno, entonces, continuando, les mencionaba, ¿no? La codificación no es más que un proceso en el cual se le asigna, ¿sí? Se le asigna un número o se le asigna una letra de forma pero sistemática. ¿Cuál es el objetivo de asignarle un número o una letra a la partida contable o cuenta? Sí, esta tiene el objeto de identificar a cada uno de los elementos, a las categorías, a las partidas, a las cuentas y a las subcuentas, ¿sí? Que conforman el plan de cuentas. Sí, esto va a permitir que se cree una base de datos que permita la búsqueda rápida de la información. Sí, cuando ya tenemos considerado una numeración, se nos va a hacer fácil mediante un código buscar la cuenta contable, como por ejemplo, si el activo es el elemento con el que vamos a iniciar, pues a este le consideraríamos 1, ¿no? Y buscaríamos definir las categorías dentro del elemento activo. En este caso, yo que sé, las categorías pueden ser que son corrientes y no corrientes, y se le asignaría otra numeración, ¿sí? De manera secuencial. En este caso, si yo digo que el elemento activo es el 1 como grupo general, las categorías serían 1.1, 1.2, ¿no es cierto? Entonces, miren, dándole una numeración, prácticamente uno se puede definir claramente o tomar en consideración dicha información para acceder de manera inmediata a las partidas contables, ¿no? Sobre todo cuando la contabilidad se maneja bajo una contabilidad computarizada, es decir, un sistema informático. Entonces ya no es necesario estar buscando con el nombre la cuenta, sino solo pongo el código y la cuenta prácticamente solita se inserta en la designación de un registro en un hecho económico. Entonces, miren, el plan de cuentas sí facilita muchísimo definir de manera inmediata, ¿sí? El elemento, la categoría, la partida, la cuenta o la subcuenta. Ya vamos a ver la estructura, ¿no? Para que esté más clara esta información que les estoy remitiendo. Entonces, los códigos que les estoy mencionando, sean numéricos o sean alfanuméricos, ¿sí? O alfabéticos, los códigos utilizados en contabilidad siempre van a ser estándares, pues no son estándares, pues cada contador o cada profesional define según el tipo de código que quiera utilizar. Lo más común en nuestro medio, el contador o el profesional contable utiliza números. Es poco visto de que el contador utilice una numeración, una codificación, perdón, numérica o alfanumérica o alfabética, ¿no? Lo más coherente o lo que más se ha visto es que se utilice, sí, una codificación numérica. Entonces, pero en esto de los códigos no es que es también una camisa de fuerza, no que solo tiene que utilizarse números para codificar, ¿sí? Se puede utilizar de manera alfanumérica, que es las letras y números, o a su vez solo alfabética, que puede ser solo letras, ¿no? Por eso la codificación o los códigos utilizados no son en un estándar, pues cada profesional estructurará de acuerdo a la naturaleza de la empresa, a las necesidades que requiera para informar y el criterio profesional, ¿sí?
Como les mencionaba, pero en algunos casos o en la mayoría de los casos, la información financiera se basa en una codificación numérica, ¿no? Más no alfanumérica ni alfabética. Ahora, entonces, la gran mayoría de empresas, hay que considerar, chicos, que la gran mayoría de empresas, tanto públicas como privadas, en el sistema de codificación es numérico, ¿no? Es numérico, es el que más se utiliza. Comúnmente las empresas utilizan varios dígitos para poder tomar en consideración la codificación de las cuentas. Utilizan de 0 a 9, ¿sí? Los dígitos en relación a la codificación de las cuentas. En el caso de la estructura del plan de cuentas, este se puede preparar de acuerdo a varios criterios, ¿no? Pero el criterio más conocido para poder ejecutar un plan de cuentas es el criterio de liquidez o de inversión. Es decir, el plan de cuentas siempre se lo estructura de la parte más líquida a la parte más menos líquida o menos solvente dentro de la empresa. Entonces, la estructura del plan de cuentas, repito, debe presentarse bajo un criterio de liquidez, que es el más considerado en nuestro medio, ¿no? En el uso de las cuentas dentro del sistema de información o de la situación financiera que se informa, ¿no? Entonces, siempre, chicos, por favor, hay que considerar que el plan de cuentas se debe estructurar desde la parte más líquida o desde el criterio de liquidez, ¿sí? Y también, obviamente, aparte, se le estructura de manera, como es secuencial, tomando en consideración los elementos que pertenecen al estado de situación financiera y los elementos que pertenecen al estado de resultado integral, ¿sí? Entonces, eso es usualmente cómo funciona el plan de cuentas. Ahora, hay aspectos que se debe considerar, sí, hay aspectos que se debe considerar para realizar o ejecutar un plan de cuentas. Sí, hay ciertos aspectos que se deben considerar. Por ejemplo, ¿qué se debe considerar para elaborar un plan de cuentas? Hay que determinar la codificación, es decir, saber cómo voy a realizar la codificación, si solo va a ser numérica o va a ser alfanumérica o alfabética. Sí, la más considerada es la numérica. Hay que determinar el criterio de clasificación. Sí, hay que determinar el criterio de clasificación. Entonces, el criterio de clasificación se va a basar siempre en la información que se genera en sus estados financieros. Entonces, ¿qué criterios vamos a considerar? Los elementos de los estados de situación financiera y el elemento del estado de resultados. Entonces, siempre ese es el segundo aspecto a considerar. El tercer aspecto es que se deben identificar los elementos de cada estado financiero. Sí, si vamos a tomar en consideración que el plan de cuentas se estructure bajo la información que se presenta en los estados financieros, pues entonces hay que considerar como tercer aspecto la definición o la identificación de los elementos que participan en cada estado financiero. En el caso del estado de situación financiera, identificamos los elementos desde el activo, el pasivo y el patrimonio. Y en el caso, sí, del estado de resultados, identificamos los ingresos, los costos, los gastos y podemos identificar en algunos casos si existen otros resultados. No, otros resultados que posiblemente a veces sí se utiliza. ¿Cuándo se utiliza otros resultados? Cuando, por ejemplo, la actividad de la empresa también obtiene, por ejemplo, ingresos o costos que no son operacionales, es decir, que no son de la actividad que desarrolla la empresa. Entonces, sí podemos crear otros resultados. Ahora, como cuarto paso, en cambio, debemos identificar los niveles que correspondan o los niveles que vamos a categorizar en la codificación de las cuentas. Sí, yo les había mencionado que a veces hay niveles que se toman en consideración en dígitos de 0 a 9, es decir, que se pone una numeración y se va codificando en sentido de los elementos con los que compone cada grupo general. Entonces, por ejemplo, si quiero yo categorizar, ya será mi segundo nivel. Si quiero generar partidas contables, será mi
tercer nivel. Si quiero generar cuentas, será mi cuarto nivel, y si quiero generar subcuentas, sería un quinto nivel. Miren, entonces, yo identifico los niveles según las necesidades de la empresa y en base a lo que yo vaya a definir mi plan de cuentas. Como quinto aspecto, hay que determinar el número de dígitos que identifica a cada nivel. El número de dígitos. Por ejemplo, para los elementos, como son solo 6 elementos, entonces yo identifico un solo número, un solo dígito. Pero, por ejemplo, para cuentas, para categorías, ya no voy a identificarle con dos dígitos, con un dígito, sino con unos 2 dígitos, porque ya voy a tener varios categorías dentro de cada elemento. Por ejemplo, para las partidas contables, sí, para las partidas contables ya no voy a definir un solo dígito, ya puedo definir 2 dígitos hasta más dígitos. Y así sucesivamente yo identifico cuántos dígitos voy a utilizar. Entonces dice, debo determinar el número de dígitos que identifica cada nivel de plan de cuentas. Y por último, tengo que tomar en consideración el aspecto donde que al momento de elaborar el plan de cuentas tengo que manejar un instructivo. Es decir, que a la persona que vaya a vaya a utilizar dicho plan de cuentas tiene que tener un instructivo en el cual se va a basar en dicho guía para poder tomar en consideración las cuentas. Ahora, tomemos en consideración que a veces las personas somos pasajeras. No, las personas somos pasajeras en un trabajo a veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo contador trabajo en una empresa y dejo determinando todos los aspectos contables, sí, pero yo qué sé, ya no me siento conforme con dicho trabajo y renuncio, obviamente la empresa va a tener que contratar a otro contador y el otro contador no es que va a venir a estructurar todo de nuevo. Imagínense la pérdida de tiempo que sería. Es por eso que la persona que estructuró por primera vez un plan de cuentas para dicha empresa, tendrá que dejar un instructivo de uso. ¿Sí? Entonces, eso es los aspectos que se debe considerar. Ahora sí, chicos, vamos ya con la estructura tomando en consideración todo lo que se requiere para poder realizar un plan de cuentas. Sí, en el caso de la estructura del plan de cuentas, sí, hay que tomar en consideración que existen varios niveles que se utiliza. Por ejemplo, en el caso del primer nivel, yo les estoy mostrando en el cuadrito que está en su pantalla. Sí, en el caso del primer nivel, se asigna un dígito nada más por cada elemento. Sí, se utiliza un dígito para cada elemento. Elemento que define al estado de situación financiera o al estado de resultado. Sí, por ejemplo, si tomo primero en consideración como primera información los elementos del estado de situación financiera, entonces consideraré como uno al activo, sí, porque el activo es el primer elemento del estado de situación financiera. Al activo le tomaré como código 1, al pasivo como código 2, al patrimonio como código 3. Seguido a esta información, sí, hay cuentas que se utilizan para determinar la información que me genera un estado de resultados. Y los elementos que pertenecen a dicho estado de resultados son los ingresos, costos y gastos. Y si yo requiero, podría poner otro resultado. En este caso, al primer elemento del estado de resultados, como es el ingreso, entonces yo le defino con el siguiente número. Sí, en este caso correspondería al 4. Entonces, ingresos sería 4, costos y gastos serían 5 y otros resultados serían 6. ¿Estamos? Sí. Ya. Vamos con la estructura del segundo nivel, chicos. En la estructura del segundo nivel. En el caso del segundo nivel, en cambio, ya no se denomina solo por el elemento, sino también se busca la categoría. Las categorías, en cambio, se refieren, como les mencionaba, sí, a las características por la liquidez que incurre en cada elemento. Sí, por la liquidez que incurren en cada elemento. Por ejemplo, en el caso del activo, bueno, eso ya vamos a ver más detalladamente, pero en el caso del activo, hay categorías de liquidez en las cuales son más líquidas que otras partidas.
¿sí? Y por eso la defino como corriente y no corriente. ¿A qué se refiere, por ejemplo, el activo corriente? En el caso del activo corriente se refiere a los elementos, ¿cómo es? A la categoría que, ¿cómo es? Que agrupa las cuentas o las partidas contables referentes, sí, a la parte más líquida. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en los activos corrientes está caja, bancos, cuentas por cobrar menores a un año, están partidas que componen que su transformación, inventario de mercaderías, que su transformación se va a efectivizar de manera inmediata, que se considera menor a un año. Por ejemplo, la más líquida, ¿cuál es? La que me genera más liquidez dentro de la empresa es caja, porque al dinero no le puedo hacer dinero de otra forma que de ninguna otra forma, porque el dinero es dinero, ¿sí? Entonces, caja es la cuenta más líquida, ¿sí? Bancos es la segunda cuenta más líquida, porque no es dentro de la empresa no está como dinero como tal, pero yo puedo acceder de manera inmediata, acercándome a la institución financiera a cobrar ese dinero y yo le hago efectivo de manera inmediata. El inventario de mercaderías es una de las cuentas también que sí tiene liquidez y está dentro de los activos corrientes. ¿Por qué? Porque al venderlo, dicha mercadería vendo, entrego el bien y recibo efectivo y se hace de manera pronta, líquida. Las cuentas por cobrar, ¿por qué también, por ejemplo, pertenecen al activo no corriente, por ejemplo? ¿O por qué se categoriza como activo corriente? Porque las cuentas por cobrar comúnmente es dada a clientes y los clientes nunca van a tener una posibilidad de que dichas deudas que tienen con las empresas o los derechos que tiene la empresa por esas deudas contraídas clientes con la empresa no van a ser cobradas mayor a un año. Sí, siempre van a ser cobradas a un mes, 2 meses, 3 meses, pero no mayor a un año. Entonces, miren, cuando se efectiviza de manera pronta, dichas cuentas están inmersas en una categoría denominada como activos corrientes. En el caso de los activos no corrientes, en cambio, son aquellos bienes, sí, tanto tangibles como intangibles, que son categorizados que su efectivización posiblemente puede realizarse a más de un año, posiblemente, porque hay dichos bienes que no se efectivizan ni después de un año, ¿sí? Entonces, o no se terminan efectivizándose, es decir, convirtiéndose en liquidez para la empresa, ¿sí? Entonces, ¿con esto qué quiero decir, chicos? Que los elementos no solo pueden clasificarse directamente a cuentas, ¿sí? Porque las cuentas también sí se categorizan y la categorización para el activo es el corriente y no corriente. Y miren, en el caso del segundo nivel, que ya son las categorías, en el caso del segundo nivel, la asignación es de 2 dígitos. Ya no es de un solo dígito, es de 2 dígitos. ¿Por qué? Porque posiblemente las categorías pueden llegar a ser más de 9. ¿Sí? Y como son más de 9, obviamente ya no voy a poder solo poner un dígito, sino 01, 02, 03, 04, 05, 09, 10. Entonces, ya si, por ejemplo, pondría una categoría de 10 dentro de los elementos, sí, dentro del activo, por ejemplo, tendría 10 categorías. Miren, si ya ubico el 10, ya no me va a dar espacio, por eso utilizo 2 dígitos, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12. ¿Hasta qué número me va a permitir si utilizo con 2 dígitos? Hasta el 99. Sí, porque el 100 ya no tendría cabida, tomando en consideración que es lo bastante común que las categorías se dividan hasta con 2 dígitos. Sí, ya, pero no es posible que haya 99 categorías, no, sino es considerado de que sí puede haber diversas categorías que lleguen hasta el 10 y el 10 no tendría cabida si solo le pongo un solo dígito, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los elementos, aquí ya no cabe un 10. Sí, no cabe un 10 porque ahí tendría que haber utilizado desde un inicio la definición de la numeración para los elementos con 2 dígitos, ¿no? Entonces, aquí me va a permitir solo tener hasta 9 elementos, ¿no? Hasta 9 elementos, pero sabemos que los elementos son solo 5,
¿sí? Y podemos agregar algo más en caso de que se requiera como parte de la información que se tenga que remitir en la empresa. Por eso les decía, hay empresas que sí utilizan un dígito más que se llama como otros resultados, ¿no? Entonces, miren, en el caso de los elementos se utiliza un solo dígito y en el caso de las categorías se utilizan dos dígitos, tomando en consideración o la posibilidad de que existan hasta más de 9 categorías. Para el activo, chicos, es el activo corriente, el activo no corriente. Para el pasivo, asimismo, se define por la liquidez, pasivo corriente, pasivo no corriente. Para el patrimonio, está definido como capital, aportes, reservas, resultados y otros resultados integrales acumulados. Para los ingresos están los ingresos de actividades ordinarias, otros ingresos. Para el costo, el gasto están los costos de ventas, los gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros y otros. Y como otros resultados están los componentes de otros resultados integrales. Aquí solo le pone así, ¿sí? En caso de que quiera categorizar de esta manera, ¿no? No sé si hasta aquí está claro, chicos. Sí, profe. Pero, Sí. profe, después no se puede subdividir, digamos, 1.01.1 o no. Por eso mismo, porque ahí vienen en cambio ya no las categorías, sino las partidas. Mm, ¿Sí? Sí, por eso les estoy dando por niveles. A ver, ahorita les estoy dando la estructura del plan de cuentas. ¿Cómo va estructurado? Primero, ¿qué consideramos para el primer nivel? el código. Solo el código, pero por el elemento. ¿Sí? Después ya no tomamos solo al elemento, sino las categorías. Este es el segundo nivel. ¿Se acuerdan que les dije que pueden tener de 0 a 9 niveles? Según las Sí. necesidades de la empresa, chicos. Sí. Sí. Por eso les decía, los niveles pueden ser de 0 a 9. Es decir, te puedo tener 9 niveles de codificación, pero obviamente casi la mayoría de empresas llega hasta el quinto nivel nada más. No, llegan hasta el quinto nivel, no llegan hasta más. Pero bueno, la posibilidad de la estructuración de un plan de cuentas me puede dar hasta 9 niveles, pero no es, por eso mismo les estoy dando de nivel en nivel. En el primer nivel, chicos, se define bajo los elementos. Sí, bajo los elementos. En el caso de las categorías ya se manejan como segundo nivel. Miren, ya está basado en 1 punto y viene el segundo nivel. ¿Sí? El 1 representa el elemento, que era el primer nivel. El 0, 1, que está seguido al punto, sí, en cambio representa la categoría. Sí, y de ahí vendrán otros niveles. Igual se separan por puntos, ¿no? 1.01. Si hablo de 1.01, estoy hablando de un elemento más un nivel de categoría. ¿Sí? Ahora vean acá. Aquí ya no estoy hablando de 2 niveles, estoy hablando de 3 niveles. El elemento, la categoría y la partida. ¿Sí? Y así vamos a ver el elemento, la categoría, la partida, la cuenta de mayor y las cuentas auxiliares. Prácticamente este plan de cuentas está estructurado por 5 niveles. Sí, pero déjenme explicarle de nivel en nivel. Sí, entonces, sigo, chicos. En el caso del nivel 1, elemento. En el caso del nivel 2, Categoría. categorías. Sí, sino que les mencionaba que en las categorías ya no utilizo un solo dígito. Un solo dígito es un solo número. Aquí estoy utilizando ya 2 dígitos, es decir, 2 números. En este caso, ¿por qué? Porque hay la posibilidad de que haya más categorías, ¿sí? Definidas hasta más de 9. Entonces puede haber el 10. Si solo utilizara un dígito, chicos, ya el 10 ya no tiene cabida, ¿no es cierto? Tiene cabida solo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y el 10 ya no tendría cabida. Pero por eso mismo, para yo, como criterio profesional de un contador, yo digo, no, hay la posibilidad de que pueda haber más de categorías. Ya no voy a utilizar un solo dígito en la designación de las categorías, sino utilizo 2 dígitos. 2 dígitos. Sí, eso ya viene a criterio del contador.
Hay muchos contadores que solo utilizan un dígito, la verdad. Sí, pero siempre hay que tener la característica de que les decía, de flexibilidad. ¿Se acuerdan que hace un ratito les dije eso? Que Sí, tiene que ser profe. flexible el plan de cuentas, donde que permita incluir incluso más elementos, más categorías. Entonces, si quiero incluir más categorías y solo tengo de un dígito, ¿hasta cuántas categorías me permitiría si tengo solo un dígito, chicos, en categorías? Hasta 9. Hasta Hasta 9. 9. Claro. Entonces, miren, para ser más flexible, mejor le pongo 2 dígitos y con eso me puede permitir tener categorías hasta el número 99. ¿No es cierto? Que claro, como les mencionaba, es imposible, pero, o sea, eso hace que haya flexibilidad dentro del plan de cuentas y dentro de la codificación. ¿Estamos, chicos? Sí, Liz. ¿Hasta aquí está claro? Sí, Sí, Liz. listo. Ya. Sí. Listo, vamos con el tercer nivel, chicos. En cambio, en el tercer nivel, la asignación ya es diferente, porque aquí en cambio va a corresponder a partidas ya. Sí, aquí ya vamos a hablar de partidas. Y estas partidas es bastante común que se utilice más en el activo y en el pasivo. ¿Sí? Más se utiliza en el activo y en el pasivo, las partidas, chicos. Sí. ¿Por qué utilizo aquí partidas, por ejemplo? Utilizo partidas. Ya déjenme un ratito, regálenme, chicos, un segundo ya. Entonces vamos, revisemos la última parte, las últimas partidas, ¿ya? Entonces estábamos en el tercer nivel, chicos, ¿ya? En el caso del tercer nivel, como les mencionaba, en cambio, habla de partidas, ¿sí? Tomemos en consideración también que existen ciertos aspectos de considerar que dentro del activo corriente, que es la categoría o la primera categoría del activo, hay ciertas partidas que también se basan bajo la liquidez. Ahora, estas partidas, chicos, estas partidas es bastante recurrente tomarse en consideración solo para el activo y el pasivo. ¿Por qué? Porque en el caso del activo y del pasivo se dividen en corrientes y no corrientes. Sí, solo en el caso del activo y el pasivo se dividen en activos corrientes y no corrientes. Sí, entonces, en el caso de los activos corrientes, como yo les había hablado, también hay ciertas categorías, sí, o partidas, sí, refirámonos a partidas. Hay ciertas partidas que identifican también de manera consecuente la liquidez. Por ejemplo, en el caso de la primera partida que existe dentro de la categoría corriente del elemento activo, hay el efectivo y equivalentes del efectivo, que dentro de este está el dinero como cuenta caja y el dinero que se mantiene en cuentas corrientes o de ahorro en instituciones financieras. Sí, tomando en consideración que el efectivo es efectivo, pero hay equivalentes del efectivo, como cheques, por ejemplo, que se pueden transformar de manera inmediata, y esos no son considerados como efectivo, pero su liquidez es inmediata. Como les mencionaba, yo me acerco a la institución financiera con ese cheque, cobro ese cheque y se hace efectivo. Entonces, pero a eso no se le llama efectivo, se le llama equivalentes al efectivo. Entonces, miren, dice, hay que también subdividir en partidas. Por ejemplo, en cuentas y documentos por cobrar, hay cuentas y documentos por cobrar que son a corto plazo, es decir, que son corrientes, pero dentro de ellas podemos tener cuentas por cobrar, documentos por cobrar, clientes, por ejemplo, existen cuentas por cobrar personales, existen cuentas por cobrar para instituciones financieras también, ¿sí? Cuando dan préstamos que su pago sea menor a un año. Entonces, miren, si hay la posibilidad de enmarcar también o categorizar las cuentas en diferentes partidas. Ahora, en el caso de las partidas, chicos, en el caso de las partidas, sí, tenemos de consideración solo 2 dígitos también, no, solo 2 dígitos para las partidas. ¿Por qué? Porque significa que igual hay la posibilidad de que las partidas sean hasta el 99, ¿no? Pero es bastante usual que en las partidas existan hasta más de 9. Sí existen 10, 11, por eso es que se pone con 2 dígitos, ¿sí? Entonces, repito, las partidas son grupos
estas partidas son grupos ya, pero de cuentas. Sí, son grupos de cuentas, las cuales tienen la misma característica o similar naturaleza. Sí, como por ejemplo, les decía, en el efectivo puede estar inmerso caja, bancos. Por ejemplo, dentro de cuentas y documentos por cobrar pueden estar cuentas por cobrar personales, cuentas por cobrar comerciales, cuentas por cobrar a instituciones, perdón, no, pues serían cuentas por cobrar a instituciones financieras, estoy mal, cuentas por cobrar, yo que sé, a instituciones, a personas jurídicas, ¿sí? Ya no personas naturales, no personales, sino personas jurídicas también, porque a veces sí se presta a instituciones cuando se distribuye el producto. Por ejemplo, en el caso del inventario, puede haber también partidas. ¿Por qué? Y aquí más todavía, porque se acuerdan que habíamos hablado que existen inventarios para consumo, inventarios destinados para la venta. ¿Se acuerdan, chicos? Sí. En el caso de inventarios, por ejemplo, para el consumo teníamos los útiles de oficina, los suministros de aseo y limpieza. Tenemos, por ejemplo, los inventarios que son considerados para la venta. Entonces, miren, también dentro de inventarios se debería generar una agrupación por partida y que de esta se desagreguen las cuentas. Entonces, repito, pero lo bastante común que se dividan las partidas es en relación al activo y al pasivo. ¿Estamos? Chicos, Sí, Licia. Sí. ya, ahora, en el caso de del cuarto y quinto nivel, chicos, en el caso del cuarto y quinto nivel, hay que considerar que aquí sí ya están inmersas las cuentas. Y ahora sí ya llegamos a las cuentas. Por ejemplo, en el caso del elemento, sí, en el caso del elemento siempre habrá un primer nivel. En el caso del segundo nivel estará la categoría. En el caso del tercer nivel estarán las partidas. Y en el cuarto nivel, recién llegamos a determinar la cuenta de mayor o la cuenta principal o la cuenta contable. Recién en el cuarto nivel. Sí, en el cuarto nivel. En el caso del cuarto nivel tenemos un sexto y séptimo dígito, que en este caso se utilizan 2 dígitos más. Sí, para las cuentas se utilizan dos dígitos más. Asimismo, ¿por qué se utiliza? Porque hay la posibilidad o la flexibilidad de que existan hasta 99 cuentas en una partida. No, que no sucede eso, pero aquí sí ya pueden haber 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta 20 cuentas contables dentro de una misma partida, ¿no? Pero como nos permite que el plan de cuentas sea flexible, decía, podemos tener de 2 dígitos para llegar a considerar hasta la cuenta 99, ¿no? Por ejemplo, ¿en dónde sí se considera esta categorización? Es en las empresas públicas, porque las empresas públicas sí tienen hasta cuentas, hasta 99 cuentas en una misma partida. Entonces, pero en el sector privado no es muy común de que se llegue hasta a extenderse las cuentas hasta el dígito 99, ¿no? No. Entonces, pero sí se consideran 2 dígitos para el para el cuarto nivel, ¿sí? Para el cuarto nivel. En este caso, ya tendríamos aquí un primer dígito, segundo y tercer dígito, porque están 2 dígitos. Aquí tendríamos el cuarto y quinto dígito, y aquí ya sería el sexto y séptimo dígito en relación a la numeración que se da dentro de las cuentas, ¿no? Por ejemplo, como les decía, chicos, el elemento sería el activo, 1. En el caso del elemento activo, tendría que subdividir en categoría. ¿Sí? ¿Qué me da los 2 siguientes dígitos, que son el activo corriente? Sí, la partida sería el cuarto y quinto dígito, que en este caso es del tercer nivel. Sí, y le pondría como efectivo y equivalentes del efectivo. Y dentro de este está considerado un cuarto nivel, sí, que están inmersos dentro de las partidas, que conforman el sexto y séptimo dígito, y en este caso ya va determinada la cuenta, en este caso sería bancos, sí. Ahora, solo si se requiere, chicos, solo si se requiere que participen dentro de una cuenta principal, una cuenta mayor o una cuenta contable, una cuenta auxiliar o una subcuenta, se considerará un quinto nivel. Igual, no para todas las cuentas habrán subcuentas, no para todas las cuentas habrán cuentas auxiliares.
solo cuando se requiera, como les mencioné en las clases anteriores, sí, en la clase anterior que les había mencionado que, por ejemplo, bancos es bastante habitual que tenga subcuentas. ¿Por qué? Para definir la institución financiera y el tipo de cuenta que tiene dentro de dicha institución financiera. Por ejemplo, para clientes, imposible les había mencionado, ¿no? Porque para clientes, por ejemplo, tengo 100, 150 clientes, no voy a tener una subcuenta por cada cliente, es imposible. Por lo tanto, entonces, solo para aquellas cuentas que sí se requiere tener una información más clara y precisa, crearé cuentas auxiliares y ahí generaré un quinto nivel, ¿sí? Que ya en este caso igual generaré un quinto nivel con 2 dígitos, ¿sí? Solo con 2 dígitos. En este caso, los 2 dígitos representarán el octavo y noveno dígito de toda la codificación. Sí, y aquí, por ejemplo, en este caso, la cuenta auxiliar es Banco Loja, cuenta corriente, número. Y ubico el número. ¿Sí? No sé si hasta aquí, chicos, está claro. ¿Hasta qué nivel puedo llegar en la codificación de las cuentas? Entonces, en el caso del cuarto nivel, ahí sí utilizo solo la cuarta, en el cuarto nivel, ¿no? Entonces, ahí sí utilizo las cuentas. En caso de que se requiera como empresa utilizar un siguiente nivel, que muchas de las empresas sí lo requieren, ¿sí? Porque cada cuenta también tiene una subdivisión, requieren la utilización de un quinto nivel que se refiere a la subcuenta. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, miren, en base a las necesidades de la empresa se utilizará las diferentes jerarquizaciones, ¿no? Según el tipo de las necesidades de la empresa. Puede ser nivel 1, 2, 3, 4, puede ser 1, 2, 3, 4, 5. Sí, habrán empresas que sí utilicen hasta un sexto nivel, como por ejemplo, ¿quién utiliza? Y es bastante común que utilicen hasta un sexto nivel, son las empresas del sector público. Sí, sí, las empresas del sector público, ellas sí generan no solo una categorización ni unas partidas, sino un grupo de partidas, las partidas, y de ahí le generan la cuenta y la subcuenta. ¿Sí? ¿Es por qué? Porque como manejan, o sea, su plan de cuentas es extensivo, ¿sí? Ahí sí le categorizan de una manera más explícita, generando más niveles en su jerarquización. Pero en el sector privado es, en cambio, más objetivo la codificación, ¿no? Solo se define hasta llegar a una cuenta y subcuenta y se acabó. O sea, prácticamente casi llegan a un quinto nivel, ¿sí? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos. ¿Seguros? Sí está bastante explícito, ¿no? Bastante explícito, ¿sí? Obviamente la próxima clase sí ya vamos a ver, a identificar más detenidamente cada elemento y en cada elemento hasta qué cuenta se puede definir, ¿no? Ahora, voy a volver a compartir para que ustedes vean la diferencia entre los modelos que se puede determinar para cada tipo de empresa. Sí, yo les he compartido 2 tipos de modelos, mismos que están subidos en la plataforma. Sí, esos están subidos en la plataforma. Ahorita les voy a definir un poquitito, a explicar un poquitito cómo están parametrizados dichos modelos, pero para que ustedes ya lo visualicen de mejor manera, ustedes pueden acceder a dichos modelos en la plataforma. ¿Estamos? De plan de cuenta, sí, lo tengo establecido de la plataforma. Ustedes pueden revisar, sí, ustedes van a poder revisar. Tengo 2 modelos, un plan de cuentas desarrollado bajo la estructura de 5 niveles y tengo también un plan de cuentas estructurado bajo un nivel hasta el cuarto nivel nada más. Mire, hasta el cuarto nivel, sí, que es el bastante recurrente. Mire, sí, esto se ejecuta en base a las necesidades de la empresa. Por ejemplo, esta empresa utiliza, si ustedes ven, es tal cual les estaba mencionando. Por ejemplo, esta empresa utiliza el primer dígito para el elemento, utiliza 2 dígitos para la categoría, utiliza 2 dígitos adicionales para la partida, utiliza 2 dígitos más
adicionales para la cuenta y utiliza 2 dígitos más para la subcuenta. Mire. ¿Sí? Entonces utiliza, como primer dígito utiliza el activo con 1, porque es el primer elemento del estado de situación financiera. Pero de este se subdivide en activos corrientes y activos no corrientes, miren. Pero dentro del activo corriente, miren que están inmersas bastantes categorías y bastantes cuentas. Miren, recién acá aparece el activo no corriente. ¿Sí? Entonces, pero dentro del activo corriente, ¿sí? Que es el segundo nivel, está un tercer nivel que habla de una agrupación ya de cuentas, que habla de partidas. ¿Sí? Habla de partidas, que es el tercer nivel. ¿Sí? Y dentro de este tercer nivel, dentro de estas partidas, están ahí sí las cuentas contables, miren. Y tenemos ¿cuántas cuentas contables ahorita? 3. 3. Acá está la cuarta y ahí se termina. Tenemos 4 cuentas dentro de este nivel, que es caja, caja chica, bancos e inversiones financieras al costo amortizado temporal. ¿Sí? Mire, tenemos 4 cuentas dentro del efectivo y equivalentes del efectivo, que es la partida. Pero dice que hay ciertas cuentas que requieren ¿qué? Que se generen subcuentas. Y le utilizan para las subcuentas el quinto nivel. ¿Sí? ¿Dónde está esto, chicos? ¿Dónde está esto? Esto está inmerso En la plataforma. en la plataforma. Así que, chicos, ustedes ahí pueden revisar esto de forma minuciosa. Tanto el plan de cuentas modelo 1 como el plan de cuentas modelo 2. Sí, en el caso del segundo plan de cuentas o segundo modelo, en cambio, ustedes van a ver, chicos, miren, aquí está activo, está como elemento. Esto nunca se va a cambiar. Como segundo elemento solo utilizo un dígito, miren, para esta empresa, X, Y, Z. Aquí ya no utilizo 2 dígitos porque no requiere de tantos dígitos para las categorizaciones, ¿sí? Y le tiene igual como corriente y le tiene como no corriente, miren. Dentro de cada categoría, ay, ya me fui muy arriba. Dentro de cada categoría tiene una partida. Aquí no lo utiliza como efectivo y equivalentes del efectivo, sino como le ha puesto Disponible. disponible. También le llaman así los contadores y yo sé utilizar más este plan de cuentas, les comento, ¿no? Y este plan de cuentas es creado por mí. Sí, es más, yo hice este plan de cuentas, ¿no? Para didáctica. Sí, yo lo utilizo, por ejemplo, no como efectivo y equivalentes del efectivo, yo lo utilizo comúnmente como disponible. ¿Por qué? Porque el efectivo es disponible, o sea, es la disponibilidad, es de forma inmediata, entonces yo le puse como disponible. Acá le puse en cambio como realizable, por ejemplo, otra de las partidas. Dentro de las partidas yo le puse las cuentas. Mire, y aquí puse 4 cuentas. Puse caja, caja chica, bancos y fondos rotativos. Miren, y solo utilicé para las cuentas y utilicé 2 dígitos, es el cuarto nivel y no he utilizado, por el momento, no he utilizado ninguna subcuenta. ¿Sí? Eso, ¿de qué depende, chicos, la creación de las subcuentas? De las necesidades de la empresa, cómo registre sus operaciones. ¿Sí? Por ejemplo, aquí puse otra partida dentro de la categoría corriente y puse las cuentas, inventario de mercaderías, de suministros de oficina, suministros de limpieza y aseo y de insumos para servicios, miren. ¿Sí? Y en cada cuenta posiblemente puede haber subcuentas.